Hay un sinfín de problemas hoy en la Argentina a resolver. Uno de ellos tiene que ver con el transporte público. Otra vez una imagen, una escena de los pasajeros con menos colectivos. Se lo vamos a preguntar a Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Luciano, buen día. Franco Mercurieli te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Tenemos hoy otra vez la imagen de pasajeros que quedan ahí víctimas de lo que pasa con los colectivos y los subsidios. Sí, es una imagen lamentable, sin duda. Nosotros el día de ayer estuvimos haciendo mediciones y le dimos una merma del 30% de los servicios, y hoy lo que estamos viendo es que la caída es mayor aún. Hay aproximadamente 48% de las unidades que no están trabajando, por lo menos en la hora pico de la mañana, O sea, y funciona la la mitad de causa los de esto. colectivos. Claro, la mitad tendría que estar el 100 y está funcionando la mitad. Y la causa de esto es la cuestión que venimos mencionando hace bastante tiempo. Nuestros ingresos, o sea, la sumatoria de tarifa y subsidio es la de hace 4 meses, y muchos de nuestros insumos han duplicado su costo. Caso paradigmático, el gasoil. Se hace imposible comprar gasoil y brindar el 100% de las frecuencias con este nivel de ingresos. Y si la situación se extiende en el tiempo, esto se va agravando. La semana que viene, por ejemplo, hay que pagar salarios, y es otro problema también que se viene, porque de vuelta, ingresos fijos, con una economía que tiene el 20% de inflación, tarde o temprano estas situaciones empiezan a pasar. Ujú. Luciano, ¿y no había otra alternativa que no sea quitar los coches del servicio? Porque digo, el día que los trabajadores les hagan un paro de colectivos, ustedes no van a poder decir nada, porque en definitiva están haciendo lo mismo que muchas veces se quejaron, ¿no? De tener a los choferes haciendo paro. Es que en realidad, a ver, esto no es una situación, digamos, no es una medida de fuerza. Es como que cada empresa está haciendo lo que puede. De hecho, a ver, esto en realidad viene de hace bastante tiempo. Muchas empresas se endeudan, muchas empresas, digamos, hacen malabares, hacen lo imposible para sostener los servicios, pero justamente como hacen ese esfuerzo y no se ve el problema en la calle, y el gobierno tampoco toma cartas en el asunto, del que se fue, estoy hablando, primero por las elecciones, primero por otro motivo. Bueno, la tarifa queda congelada, que siga así, que sigan aguantando hasta que dejan de aguantar. Esa es la realidad. Es como que si a una persona vos le congelás el salario y hay inflación, llega un momento que esa persona no deja de primero deja de ir de vacaciones, después deja de comer y después se muere. Esto no es muy distinto, digamos. Nuestro ingreso está fijo, no podemos remarcar el precio como hacen los supermercados, en los kioscos, o las petroleras, o las obras sociales que ya están regularizando su tarifa. Nosotros seguimos congelados desde hace 4 meses, cuando toda la economía se está ¿cómo es? Se está desatando todos los precios reprimidos que había. Por eso lo estamos sufriendo con el impacto de que nos trasladan las petroleras, lo que nos trasladan los proveedores de repuestos. Entonces, no hay forma de sortearlo, y bueno, nosotros lamentablemente no tenemos otro mecanismo para sortear la situación. No son grandes empresas estas que pueden acceder al financiamiento internacional, no, son 160 pymes, la gran mayoría de ellas son pymes. Hay más de 5.000 socios y cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene. Por eso, digamos, si nosotros lo que decimos es, como hay un contrato de explotación, como el operador colectivo no puede fijar la tarifa de su actividad, la fija el Estado, y el Estado fija los subsidios, y además esto es un servicio regulado, que hay un permiso de explotación que se tiene que cumplir. La contrapartida es, como es un contrato entre dos partes, que el Estado cumpla su parte, o sea, tiene que garantizar la ecuación económica, ya sea por tarifa o por subsidio. Si esa ¿Qué les debe el cuestión Estado? no se resuelve, y el Estado, hay un marco normativo que es la resolución 270 del año 2009, esa resolución es muy clara, su artículo 14. Cada vez que los precios de los insumos varían un 6%, el Estado tiene que recomponer vía tarifa o vía subsidio la ecuación económica del contrato, y después obligar a que los operadores trabajen. ¿Qué pasa? 6% de variación. ¿Cuánta variación tuvimos de agosto a esta parte? Más del 100%. No se recompuso la tarifa, recordemos que se congeló por motivos electorales en el mes de agosto, nunca más se actualizó, y los subsidios siguen igual. Entonces, como esa parte del contrato no se cumple, ¿cómo hace el operador para, con un ingreso fijo en una economía que tiene el 20% de inflación, sostener el nivel de actividad? No puede, no hay forma. Y es matemático, estos son números, y yo personalmente me siento a discutirlo con quien sea, con los números arriba de la mesa,
no hay forma de trabajar con este esquema de ingresos. Estamos percibiendo ¿Qué número 400 es hoy pesos por viaje. el precio del boleto Claro, hoy? son hoy estamos percibiendo 400 pesos por viaje, más o menos, 40 pesos por boleto promedio. Recordemos, por ejemplo, los estudiantes pagan 10 centavos, ¿no? O sea, los jubilados pagan, no sé, 24, 25 pesos, el promedio paga 40 pesos y el boleto mínimo es 52. Los otros 360 los pone el Estado, tenemos 400 pesos, pero ahora el costo real es de 800, con lo que pasó con el gasoil estos días, con lo que pasó con el traslado a precio de la devaluación. Estamos hablando de insumo de neumáticos, que tiene componente importado, cinta de freno, embrague, motor, todo eso está dolarizado. Te salto el dólar, los proveedores lo trasladan directo, entonces el costo se fue a 800 mangos, nosotros percibimos 400, hay un déficit de 50% entre los costos y los ingresos. ¿Cómo lo cubrís? Y te ajustás al dinero que te entra. Primer paso, reducir frecuencias. Si el déficit sigue aumentando, el segundo paso, como el segundo costo, como el costo más importante es mano de obra, tenés que empezar a meterte con el tema del personal, que es una decisión muy difícil que todavía nadie quiere entrar, pero si no te dan alternativas, ¿cómo resolvés el problema? Eso es lo que nosotros nos vamos a sentar. Ahora, ¿en ningún lugar del con el país ministro o de si Infraestructura. el costo Sí. de colectivos de 800 pesos hoy? Claro, ¿cuál es el problema? En todo el país está subsidiado el transporte, eso hay que tenerlo presente, en mayor o en menor medida. En el AMBA es un caso extremo porque está subsidiado al 90%. O sea, entonces vos tenés que el Estado reconoce 400, de los cuales 40 lo paga el usuario, 360 lo aporta el Estado a través de subsidios, y tenés un déficit del 50%. Ahora, en otros lugares del país, en Córdoba, por ejemplo, tenés un boleto que arranca, no me acuerdo ahora, pero creo que la última vez que lo vi estaba en 240 pesos. O sea, ya tenés un mínimo que es 5 veces mayor que en el AMBA. Empecemos por ahí. Y aparte también tiene subsidios. O sea, en ningún lugar estás trabajando con tarifa pura. Y si vos estás trabajando con tarifa pura, no sé, quizás debe haber algún lugar del país, estás hablando de boletos de 500 pesos para arriba. No, el costo del transporte es muy difícil que vos puedas transportar personas por menos de aproximadamente $1. Hoy en día siempre el valor de referencia, para que tenga una idea, siempre el costo de mover un pasajero siempre tuvo históricamente, esto de hace décadas, era 1 litro de gasoil, un café, el precio de un café, el precio de un diario, el precio de 1 litro de cerveza. Siempre esos parámetros equivalían a un boleto de colectivo, de la época en que no había subsidio, y esto es histórico. Sí. Y si vos mirás lo que valen esos insumos hoy en día, y te vas a dar cuenta que 800 pesos incluso hasta es más barato de lo que era hace 20 años. En el AMBA hace 20 años se viajaba por 85 centavos de dólar, digamos, que a valor de hoy con ese dólar sería $1.40 hoy en día. O sea, se ha distorsionado por completo los precios de la economía. Y hoy en este momento estamos en un proceso de normalización de precios, todos los precios que estaban reprimidos, caso paradigmático el gasoil. Nosotros hace 5 meses teníamos el gasoil más barato de Sudamérica, hoy en día estamos a mitad de tabla. Pero me parece dramático que la gente ahora no pusieron. pueda pagar su boleto colectivo como lo pagaba antes, ¿no? ¿Qué pasó con la Argentina? Que antes la gente podía pagar su boleto colectivo, su café, su diario, y hoy no. Claro, es así, pues son más de 20 años de distorsiones de precio a través de control, a través de represión, a través de un montón de cosas que pasaron. Bueno, ahora se está despertando, se está deshaciendo todo ese esquema, los precios se empiezan a internacionalizar. Si nosotros nos fijamos, tuvimos inflación en dólares, miremos lo que pasaron con los precios de cualquier cosa en la economía en estos 4 meses. Tuvimos inflación en dólares, es como que los precios están siendo más. ¿Por qué? Porque es como que se está, digamos, él pasa con el gasoil, pasa con los repuestos, por ejemplo, de las máquinas, la maquinaria que va a los colectivos, los motores, etcétera. El problema es que los salarios todavía no se acoplaron a valores internacionales. Entonces, en ese déficit que hay en el medio, nosotros estamos que, por un lado, no se puede trasladar todo a tarifa, pero tampoco el Estado tiene todos los recursos y la actividad queda en el medio. ¿Cómo cerrás la ecuación para que vos puedas comprar el gasoil, poner el colectivo en marcha, cuando la población no tiene la capacidad para pagar lo que cuesta hoy el transporte? Totalmente. Ahora, Ese es el Luciano, gran desafío por que último, tenemos. ¿no crees que también desde la Asociación de Empresarios del Transporte fueron muy calladitos durante todos los años del kirchnerismo, los cuales funcionó este sistema decadente de subsidios y donde efectivamente se acostumbró a la gente a tener un boleto de colectivo
ridículo. Y bueno, de alguna manera los empresarios fueron parte de esto, ¿no? Es decir, desde julio debido a la fecha aceptaron esta idea de que todo el precio de la tarifa del colectivo esté subsidiada y bueno, no dijeron nada. Y ahora de Mira, pronto, viste, nosotros, cambia por de lo menos, gobierno y ¡pum! Nos quedamos con la mitad de los colectivos en la calle, ¿no? Que no pueden salir pero a transitar. Es decir, ¿qué pasó los otros te 15 años? comento, por ejemplo, empresas de la Cámara que yo represento tienen acciones judiciales entabladas contra las autoridades anteriores justamente por el incumplimiento del contrato, digamos. Quizás estos temas no trascienden en los medios, pero hubo peleas muy fuertes para sostener los servicios. Lo que pasa es que a veces la política lamentablemente se impone. Recordemos que en el mes de julio hubo un ministro que nos acusó a los colectiveros de parásitos, prácticamente, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era exigir que se cumpla el contrato de explotación, que se viene incumpliendo sistemáticamente desde hace muchos años. Por eso vemos que los coches están más viejos, por eso vemos que se han perdido frecuencias, por eso vemos que la gente viaja cada vez peor. Lo que no se ajusta por precio, se ajusta por oferta o calidad de servicio. Esto es así, es economía, funciona en cualquier rubro, funciona en cualquier lugar del mundo. Los colectiveros hacen enormes esfuerzos. A veces no salimos en los medios. Yo personalmente, por lo menos todo el año estuve saliendo en los medios y hablando de este problema, advirtiendo que esta situación iba a pasar, pero lamentablemente, como pasan muchas cosas en Argentina, hasta que no nos llega el agua al cuello, no reaccionamos, y lamentablemente pasó esto. Es así, digamos. Por eso también nosotros nos hemos presentado oportunamente en la justicia, hace ya bastante tiempo, para denunciar que no se cumple el contrato de explotación y está en juego la seguridad de 11 millones de personas que viajan por día, además de la fuente laboral y además de todo lo que significa sostener un servicio público tan esencial como es el transporte urbano. Esperemos que en la Argentina, donde los contratos no se cumplan, a partir de ahora sí se cumplan. Después vemos, Sí, a ver, sí, cómo lo se mío es financian apenas las una cosas, opinión, lo Luciano, financia. pero tengo muchos años de haber seguido estos temas y haber visto, bueno, nada, un silencio absoluto cuando se recibían estos subsidios por parte de Jaime, de Vido, de Néstor Kirchner, después de Cristina, y que pasaran los años, y bueno, llegamos hasta acá, pero pasaron muchas Claro, cosas, digamos, durante ¿sabes, esos años. Entonces, digo, sabes, sabes qué pasa? las La empresas se entrada en este concentraron también proceso de en el ámbito de la ciudad. claro, Bueno. es muy fácil entrar en un esquema de abaratamiento de tarifas, ¿no? Recordemos, bueno, hace 20 años se pagaba casi $1 el boleto. Con el tiempo, después del 2001, la crisis económica, nacen los subsidios al transporte, que al principio era el 5%, el 10%. Después, para las autoridades de transporte siempre ha sido muy tentador congelar el precio o Exacto, atrasarlo, porque es, digamos, es muy popular abaratar el precio del transporte. Es un viaje de ida. Ahora, cuando querés volver, exacto. pasa esto, digamos, le duele a todo el mundo, le va a doler a la población, porque se va a tener que desacostumbrar a lo que se acostumbró durante 20 años en todas estas distorsiones de precio. Hoy si vos querés poner el valor de hace 20 años lo pagaba $1, todo el mundo, si no había subsidio. Hoy si vos ponés $1 al boleto no viaja nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar esa normalidad? Que se entra muy fácil a este esquema, es muy tentador, pero salir ahora va a costar y va a doler. También probablemente nosotros lo que vemos es que si el boleto es mucho más caro de lo que es ahora, también va a viajar menos gente. Te cierro con esto, Luciano, Entonces, porque me quedo sí, sin tiempo, pero me gusta decírtelo ahora antes de cerrar la nota. Es como si las empresas de energía nos cortaran medio año la luz, ¿viste? Dijeran, bueno, como no tenemos subsidio, les vamos a suspender la energía eléctrica durante 6 meses, ¿no? O a la mitad de la población le vamos a cortar la luz porque el gobierno no nos paga los subsidios. Es más o menos lo mismo lo que están haciendo hoy ustedes con esta decisión de achicar la cantidad de colectivos o servicios que tienen que estar. ¿Tienen razón que no les paga el gobierno? Tienen razón. Ahora, la medida es como si dijera la empresa de gas, ¿sabés qué? Los dejo sin gas a la mitad de la población porque el Estado no me pagó el subsidio. Me parece que siendo empresa de servicios tienen una responsabilidad con la gente, ¿no? Y bueno, tuvieron muchos años de relación con los gobiernos como para llegar a esta instancia. Tal vez tendrían que haber frenado antes, ¿no? sí, lo que pasa que, de vuelta, en cualquier momento donde vos plantees este problema para salir, es muy difícil del otro lado cuando hay políticas de Estado. También tenemos que pensar, porque vos mirás todo el AMBA, tiene tarifas más baratas, no solamente el transporte, sino la luz, el agua, que el interior, porque acá están los votos, esa es la realidad. Entonces, no lo quiere decir nadie, cuando vos querés ir contra eso es muy difícil. Ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que yo te quiero decir, y esto también para transmitirse a la población, los operadores de transporte, peso que entra, peso que va destinado al servicio, y cuanto antes podamos regularizar esta situación, vamos a ser los primeros, porque somos los que recibimos todas las quejas de los usuarios,
todo, digamos, el disgusto y la frustración de la población. Por eso queremos rápidamente resolver la situación, pero para eso necesitamos recursos, si no, no hay manera. Es más, está en juego la sostenibilidad y la permanencia de muchas empresas en este contexto. Gracias por atendernos, Luciano Fusaro. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Franco.